El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación integral de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, seré su locutor el día de hoy, soy estudiante de medicina aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina me acompaña mi compañero. Hola, me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudio psicología aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias por escucharnos, esperamos les guste mucho este episodio. Lo preparamos porque son de los temas que más nos interesan y van a ver cuánto de esto pusimos en lo que vamos a compartirles. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre el cuerpo y la mente, la forma en la que la cognición puede modificar al cuerpo. Así es, hoy vamos a hablar sobre cómo se relacionan ambos, ¿no? Es interesante hablar sobre la mente, pero también debemos de hablar sobre el cerebro y vamos a explorar esta relación tan interesante. Cabe recalcar que hay muchas cuestiones sociales también involucradas en esto, hay muchas temáticas que también vamos a abordar a lo largo del episodio de esta transmisión, como el cerebrocentrismo, el echaleganismo. Vamos a hablar también sobre cómo el cerebro y la mente pueden enfermar al cuerpo o cómo el mismo cuerpo también puede perjudicar a la mente y al cerebro. En primer lugar, quisiera comenzar hablando del concepto de las neurociencias. Estas son disciplinas científicas enfocadas en el estudio del sistema nervioso, formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto es el cerebro, que pertenece al sistema nervioso central, y todos los nervios, terminaciones nerviosas a lo largo del cuerpo, del sistema nervioso periférico. Así es, las neurociencias también se encargan del estudio de toda la relación del cerebro con el medio ambiente, ¿no? Con el contexto, con la época histórico-temporal. Además, esta tiene muchas aplicaciones como en la medicina y también en la fisiología, en la biología, etc. Las neurociencias son una rama de la ciencia que nos apasiona muchísimo, ya que aborda cuestiones cotidianas de una forma tan profunda, tan microscópica, ¿no? Dándole palabras y sentido a situaciones que ocurren en nuestro día a día, que muchas veces no somos conscientes de ello. Y hablar de esto, leer de esto, investigar de esto y conocer de esto es bastante trascendental, ¿no? Nos ayuda a ver la vida de una forma con otros ojos, ¿no? Nos ayuda a ver la vida de una forma más holística, más integral, darnos cuenta que muchas cosas de las que creemos son menos banales de lo que consideramos, y darnos cuenta de todos estos procesos químicos nos hace darnos cuenta de lo maravilloso y lo complejo que puede llegar a ser nuestro ser, nuestro cuerpo, sin darnos cuenta de todo esto. Además, ha tenido muchísimas aplicaciones, ¿no? Como en el ámbito de la neurocirugía, el estudio del cerebro, y desde una parte quirúrgica ha servido para extirpar, por ejemplo, tumores o partes del cerebro que ya no tengan un funcionamiento y poder continuar con la calidad de vida de la persona. Al igual que en la neurología, en la psiquiatría, en la psicología, estas ramas que nos ayudan a ver y tratar las enfermedades de este sistema nervioso de una forma muy integral y profunda para poder mejorar la calidad de vida de las personas y aliviarles malestares, ¿no? Sin embargo, también es importante darnos cuenta de que existen muchísimas cuestiones que alteran nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, que no tienen mucho que ver con el sistema nervioso, ¿no? Que
Desgraciadamente, mucho en la ciencia se ha puesto esta mentalidad de que todo está en el cerebro, todo está adentro de uno. Y si bien en gran parte sí es verdad, ¿no? Sí hay una gran verdad en ello, sí tiene mucho que ver nuestro sistema nervioso, nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, también hay un concepto y un enfoque que ha perjudicado mucho el avance de muchas cuestiones, que es el cerebrocentrismo. El cerebrocentrismo es una perspectiva que considera al cerebro como el órgano central y predominante en la explicación de los procesos mentales, la cognición, la identidad y el comportamiento humano. Es una postura que enfatiza que todas nuestras experiencias, pensamientos y emociones están determinadas exclusivamente por la actividad cerebral, lo cual pues vamos a hablar a continuación que esto es totalmente falso. Esta visión ha cobrado relevancia con el avance de las neurociencias en los últimos años, ya que muchos estudios y teorías modernas tienden a atribuir casi todo lo relacionado con la mente y la conducta al cerebro. Sin embargo, el cerebrocentrismo también ha sido criticado porque puede pasar por alto factores importantes como el contexto social, cultural, el cuerpo en su totalidad y la interacción con el entorno. En contraste, enfoques más integrales como el cognitivismo sugieren que la mente no está exclusivamente en el cerebro, sino que emerge de la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. Así como habíamos mencionado, ¿no? El cerebrocentrismo puede llegar a ser bastante perjudicial para el desarrollo de las personas y también de la misma ciencia como tal, debido a que es importante que la sociedad sea consciente del funcionamiento de su cerebro, pero debemos darnos cuenta de que hay muchísimo más allá que nuestro funcionamiento interno, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, van al psiquiatra a tratar depresión y creen que consumiendo un medicamento ya no van a tener depresión, o ansiedad, ¿no? Consumiendo un ansiolítico ya se va a quitar la ansiedad, lo cual en ciertos casos puede ser la realidad, pero para alguna persona, un ejemplo, ¿no? Que tenga ansiedad porque en su colonia haya mucha violencia, haya mucha inseguridad, tomar este medicamento no va a quitar la violencia, no va a quitar la inseguridad. Obviamente va a continuar con este miedo, con esta ansiedad. Es por ello que hablar de salud mental o hablar del funcionamiento de nuestro cerebro es una forma integral. No solo es una cuestión de neuroquímica, no solo somos nuestro cuerpo, ¿no? También somos la interacción de nuestro entorno, de nuestro contexto. Y cuestiones sociales, políticas, por así decirlo, como el sistema de salud, desgraciadamente suelen llegar a ser muy cerebrocentristas, que tratan de abordar cuestiones psicopatológicas como la depresión, la ansiedad, ignorando que existe un contexto sociocultural. Si una persona tiene ansiedad por la inseguridad en la colonia en la que vive, los medicamentos podrán apaciguar los síntomas que siente, sin embargo no podrá resolver la problemática que experimentan ni su realidad. Es por ello que para tener un funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, no es suficiente con tomar medicamentos o con acudir a terapia, sino que también de alguna forma tenemos que exigir a nuestros líderes que se nos garanticen nuestros derechos humanos, además de que atiendan problemáticas como la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, etc. Problemáticas sociales que no podemos hacer mucho por nosotros mismos. Pero también es importante, ¿no? El también darnos cuenta de lo que sí está dentro de nosotros, la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas personas creen que es una cuestión de solo echarle ganas cuando alguien se siente mal, ¿no? Y no es suficiente con echarle ganas cuando una persona está atravesando una problemática compleja. Es aquí en donde tenemos que ver la otra cara de la moneda que les estaba comentando, cuando ahí sí tenemos que ver adentro de nosotros, ver el cerebro, ver qué está sucediendo con nuestra psique, ver qué está sucediendo con nuestro cuerpo, ver qué está sucediendo con el funcionamiento de nosotros en nuestra totalidad. El echaleganismo es una postura, es un término coloquial y crítico que hace referencia a la creencia de que la clave para superar cualquier dificultad o problemas es simplemente echarle ganas. Es decir, esforzarse más o tener una actitud positiva, pero esta mentalidad implica que el éxito depende exclusivamente de la voluntad individual, sin considerar factores estructurales, contextuales o de salud mental, enfatizando sobre todo en la cuestión de la salud mental, ¿no? Obviamente, si una persona tiene a lo mejor las condiciones óptimas, contextuales, sociales, económicas, etc., pero tiene a lo mejor un desbalance hormonal, tiene alguna enfermedad en su cuerpo que le aqueje,
obviamente no va a poder echarle ganas y no va a poder sobresalir en su entorno o cumplir sus objetivos de vida. Es por ello que es interesante darnos cuenta de estos dos términos, ¿no? El echaleganismo y el cerebrocentrismo. Cómo pueden llegar a haber dos problemáticas sociales que van de la mano, ¿no? El hecho de no enfocarnos tanto en el cerebro, pero tampoco ignorar el cerebro. Es por ello que tenemos que tener un balance, ¿no? A nivel sociedad en torno a toda esta información. Tenemos que ser conscientes de todo ello y manejar toda esta información de las neurociencias, del funcionamiento de nuestro cuerpo, de psicología, etcétera, de una forma óptima, sin inclinarnos de lleno en una cosa, sin tampoco ignorarla, de una forma integral, ¿no? De una forma empática, abierta, de escucha con los demás y de paciencia para explicar estas cuestiones. Sí, bien dices que tiene que ser integral u holístico. Tiene que comprender a las distintas perspectivas, distintas áreas del conocimiento. Las neurociencias nos han enseñado que influye todo lo de nuestro contexto, todo lo que hay en nuestro entorno, en la forma en la que pensamos, en la que sentimos, desde cuánta capacidad pulmonar estamos utilizando, que está directamente relacionado con nuestra postura, hasta si nos alimentamos adecuadamente, si tenemos alimento en el estómago o no, si tuvimos alguna problemática emocional recientemente, si estamos pasando un mal rato en casa, o incluso la forma en la que están estructuradas las familias muchas veces mantienen o tienden a mantener una estructura rígida, simplemente porque es la forma en la que funcionan, no porque esté mal, pero no se adapta con el mundo interno psíquico de uno de los miembros de la familia, y empieza a sentirse que no pertenece y empieza a abrirse a la sociedad, a conocer nuevas formas de ver la vida, nuevas personas, y se da cuenta de que las estructuras bajo las que vivía no se adecúan con la realidad que esta persona desea experimentar. Y bueno, a lo largo de este episodio vamos a ver de qué manera los pensamientos por su propia cuenta, o todas las herramientas que tiene el ser humano a nivel psíquico, pueden servir para beneficio suyo, que es uno de los objetivos que pretendemos alcanzar en este programa. Si nuestro corazón y la forma en la que late tiene todo que ver con la velocidad de nuestros pensamientos, y la velocidad del corazón tiene todo que ver con la forma en la que respiramos, es congruente querer abordar, querer dedicarle, por ejemplo, un episodio a la respiración, o un episodio a cómo nos afecta el clima, y en este caso la forma en la que estructuramos nuestra propia psique. Eso es lo que queremos abordar en este caso. Así es evidente esta relación que existe entre la psique, entre el cerebro, entre nuestro cuerpo, esta relación que hay, así como dimos la introducción anteriormente del contexto. También es importante darnos cuenta de cómo nuestra mente puede alterar nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo puede llegar a alterar nuestra mente. Hay una cuestión particular que se llama psicosomatismo, y el psicosomatismo podríamos decir que es una rama de la ciencia, ¿no? Que estudia y un enfoque que estudia dentro de la medicina y la psicología cómo los factores psicológicos, emocionales y mentales pueden influir en la aparición, desarrollo o agravamiento de enfermedades físicas. En otras palabras, se refiere a la conexión mente-cuerpo, en la que los estados emocionales o mentales pueden afectar directamente el estado de salud de una persona. La psicosomatización es el proceso mediante el cual los conflictos emocionales o psicológicos se expresan a través de síntomas físicos sin una causa médica claramente identificable. En otras palabras, el cuerpo somatiza el malestar emocional, transformándolo en manifestaciones somáticas como dolores, molestias o alteraciones en el funcionamiento de órganos y sistemas. ¿Pero por qué ocurre la psicosomatización? La psicosomatización se origina en la conexión intrínseca entre la mente y el cuerpo, mediada por sistemas fisiológicos interconectados. Uno de ellos es el sistema nervioso autónomo, el cual es el encargado de regular funciones involuntarias como el ritmo cardíaco y la digestión.
El estrés o la ansiedad pueden activar el sistema nervioso simpático, desencadenando respuestas como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración o tensión muscular. También, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal influye bastante en esta cuestión. El estrés crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, aumentando la liberación de cortisol. El cortisol elevado durante largos periodos puede suprimir la inmunidad, alterar el metabolismo y afectar el sistema cardiovascular. Otro sistema involucrado en esta cuestión es el sistema inmunológico, debido a que la producción de citocinas proinflamatorias pueden aumentar ante situaciones de estrés prolongado, lo que contribuye a procesos inflamatorios crónicos. También hay varios circuitos neuronales del dolor. El dolor puede surgir de la activación crónica de vías neuronales inicialmente que fueron estimuladas por un evento emocional o traumático. Existen también varias bases de las neurociencias que tratan de explicar la psicosomatización. La psicosomatización se relaciona con la forma en que el cerebro interpreta y procesa las emociones intensas o crónicas, como ya había mencionado. Los estudios de neuroimagen han demostrado que en la corteza prefrontal, esta se asocia con la regulación emocional y el control cognitivo. Hay una incapacidad de procesar adecuadamente emociones complejas que puede llevar a que éstas se manifiesten en el cuerpo. También ha investigado que el sistema límbico, que involucra tanto a la amígdala como al hipocampo, y en la amígdala en particular está relacionada con la respuesta emocional al estrés y la ansiedad, y su hiperactividad puede desencadenar síntomas físicos como dolores de cabeza o problemas gastrointestinales. Al igual, otra parte del cuerpo, del cerebro, la ínsula, vinculada a la percepción interoceptiva, es decir, la conciencia de los estados internos del cuerpo. Si hay una mayor activación de la ínsula, esta se asocia con el aumento de la percepción del dolor. También hay varios factores psicológicos que favorecen la psicosomatización, como la represión emocional. Las personas que tienen dificultades para expresar emociones pueden somatizar como una forma de manifestar el malestar interno. También trastornos de ansiedad y depresión, como estos trastornos predisponen al organismo a reacciones somáticas como dolores crónicos o problemas gastrointestinales. Un trauma psicológico también puede llegar a suscitar varias problemáticas físicas. El trauma no procesado puede quedar atrapado en el cuerpo, manifestándose a través de síntomas físicos persistentes. También en algunas culturas cabe recalcar que expresar el sufrimiento a través de síntomas físicos es más aceptable que verbalizar el dolor de manera emocional. Pero ¿cuáles son los síntomas más comunes de la psicosomatización? Los síntomas psicosomáticos pueden afectar diversos sistemas del organismo, como el sistema gastrointestinal. El síndrome de intestino irritable, o coloquialmente conocido como colitis nerviosa, esta está caracterizada por gastritis o úlceras gástricas. También puede llevar náuseas y vómitos crónicos sin una causa médica clara. Y esto se debe a que hay una alteración en el cuerpo debido a la situación psicológica de la persona. Obviamente no todos los casos de síndrome del intestino irritable tienen que ver con ansiedad, pero sí se ha notado que en unos casos sí tienen como predisposición debido a procesos largos de ansiedad, debido a que esta ansiedad y este miedo hace la segregación del cortisol, y el cortisol hace que todo este sistema gastrointestinal pierda su balance, pierda su equilibrio, pierda su forma de funcionar adecuadamente. También problemáticas en el sistema cardiovascular como palpitaciones o taquicardia, dolor torácico no relacionado con problemas cardíacos. Muchas personas suelen decir que sienten un dolor en el pecho, y muchas veces obviamente no quiere decir que todo sea psicosomático, que todo sea mental, pero darnos cuenta sobre en qué casos sí, ¿no? En qué casos sí puede llegar a ser algo psicosomático, o en qué casos sí hay algo que tratar. Obviamente tenemos que tener nosotros criterio, escuchar nuestro cuerpo y también escuchar a nuestro doctor, pero también reflexionar un poco de lo que nos dice y también investigar un poco en nuestra cuenta. Sin embargo, también confiar en nuestro especialista, ¿no? Lo comento, la cuestión de reflexionar un poco qué nos dice nuestro doctor, porque muchas veces desde el aspecto médico se ignora la cuestión psicosomática, como si fuese un mito, como si fuese algo pseudocientífico. Sin embargo, se ha visto mucha evidencia que sí es una realidad, sobre todo en la cuestión de la colitis nerviosa, o también en varios tipos de taquicardia, en varios tipos de agitaciones, y también cuestiones como dolores de cabeza o migrañas que tienen una relación directa con la cuestión emocional que esté pasando la persona.
También algunas alteraciones en la piel, como la dermatitis o la urticaria, pueden estar relacionadas con el estrés. Vuelvo a mencionar lo mismo, no todos los tipos de dermatitis o de alteraciones de la piel tienen que ver con la psique, con la mente, pero sí algunos tipos de dermatitis pueden estar relacionados con ello. Cabe recalcar que el hecho de que exista esta relación de nuestro cuerpo con nuestra mente es bastante fundamental, entonces darnos cuenta de que muchas veces cuando se asocia a las personas a la enfermedad, muchas veces se dice de que para prevenir una enfermedad habrá que usar un cubrebocas, por ejemplo, lavarnos bien las manos, no exponernos a lo mejor a lugares sucios, cuestiones que a lo mejor vemos como contagiar bacterias o virus, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos como una caja de Pandora, por así decirlo, ¿no? Tenemos el potencial de poder transformar nuestro cuerpo a un grado en donde nos puede perjudicar y nos puede provocar enfermedades que nos pueden llevar a catástrofes o que se pueden agravar, ¿no? Como en el caso de la colitis nerviosa. Sin embargo, también es bastante importante darnos cuenta que en los últimos años han habido varios estudios que demuestran que también el hecho de nuestra mentalidad, del funcionamiento de nuestra psique, también puede llevar a que una enfermedad se solucione, por así decirlo, de una forma más rápida, como el efecto de la mente en la enfermedad, ¿no? Es interesante darnos cuenta de la otra cara de la moneda, cómo nuestra mente y nuestra psique, nuestra atención y nuestra intención pueden también modificar para bien nuestro cuerpo. Es bastante interesante darnos cuenta de todas estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo la psicosomatización demuestra que la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Y el hecho de comprender cómo las emociones pueden traducirse en síntomas físicos nos permite ofrecer un tratamiento integral a los médicos, a los especialistas de la salud, para abordar tanto el origen psicológico como la manifestación física del problema. Es bastante importante darnos cuenta de esta relación mente-cuerpo, debido a que, por ejemplo, yo que soy estudiante de medicina, en la facultad de medicina casi nada vemos sobre el funcionamiento de la mente. Casi nada vemos sobre cómo la mente impacta en nuestro cuerpo. Vemos mucho las cuestiones celulares, químicas del cuerpo, cómo funciona, y lo vemos mucho como en el quirófano para extirpar o dar medicamentos o dar este tipo de abordajes, pero cabe recalcar que es muy importante tener una visión integral para los futuros médicos, para los futuros especialistas de la salud en general, debido a que hay esta relación bastante presente entre la mente y el cuerpo. Y si bien el cuerpo es táctil, lo podemos contabilizar, podemos verlo, podemos abrirlo, extirpar cosas, hacer cirugías, todo ello, la mente podemos decir que es invisible. ¿Qué es la mente, no? Y nos hace reflexionar y nos hace preguntarnos más cosas. Si podemos ver que puede haber una alteración del cuerpo debido a la mente, y podemos a lo mejor extirpar un órgano, pero no podemos extirpar una problemática, no se puede extirpar un trauma. Le planteé esta problemática a mi hermano, de qué forma la mente influye en la salud de las personas. Él también estudia medicina y me dijo que en primer lugar, en la disposición a sanar, que si uno no tiene la mentalidad de voy a sanar, uno nunca va a sanar porque no se va a cuidar, y por una serie de causas que se derivan del pensamiento original de creer que uno es capaz de sanar. Así que pensaría que ese es un pilar fundamental, pero hablando ya un poco de la psique, es algo que suele dejarse a un lado. Es algo que suele hacerse menos por creer que no es real. Cuando aparece un pensamiento intrusivo o una imagen en nuestra imaginación, pensamos que no son reales por ser imaginarios, pero son reales e imaginarios al mismo tiempo y tienen influencia en nosotros. Como mencionamos al principio, todo lo que hay en nuestro entorno tiene influencia en nosotros en este momento. Cada percepción, no solo del entorno, sino de nuestro aparato psíquico. Estos son los pensamientos que llegan, las imágenes, las sensaciones, sentimientos, intuiciones. A veces tenemos una imagen una imagen visual en nuestro pensamiento inexplicable que nos hace comportarnos de cierta forma, o algo que nos aterra y nos hace correr. Pero ¿qué tal que nosotros
En ese momento necesitábamos correr, necesitábamos detenernos, necesitábamos asustarnos un poquito, elevar nuestros niveles de estrés para cumplir alguna tarea. Es un misterio de dónde provienen nuestros pensamientos, de dónde provienen nuestras ideas, nuestras imágenes, pero son reales. Y en la medida en la que las integremos y comprendamos para qué sirven, en mayor medida vamos a estar, como dice Carl Jung, individuados en un proceso de integración total de la psique, de lo que ocurre a nivel psíquico como a nivel experiencia. Hagan el experimento de dedicarles pensamientos agradables a personas que quieren y van a ver cómo la próxima vez que las encuentren van a recibirlas con una sonrisa o van a sentir el afecto que les tienen desde el momento en el que las ven y ustedes van a transmitir ese mismo afecto. Los pensamientos tienen influencia en el mundo de forma inmediata en el momento en el que son pensados. Al menos tienen influencia en nosotros y por una serie de causas y efectos tendrán influencia en lo que nosotros queremos. Si tenemos una meta a alcanzar, nuestra imaginación es lo suficientemente poderosa como para poder imaginarnos de qué forma alcanzarla, cuál es el camino. Nos planteamos una meta y lo siguiente es cuáles son los pasos a seguir. Pero qué tal que en vez de pensar en los pasos, pensáramos en el resultado. ¿Cuál es el resultado a seguir? Nuestra imaginación es capaz de crear una imagen a nivel pensamientos, a nivel sentimientos, a nivel sensaciones. Y de esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay algo que se llama cognición corporizada, que es la idea de que nuestros pensamientos no solo son palabras, sino también la forma en la que se mueve nuestro cuerpo. Es habitar la experiencia psicológica no solo en los pensamientos de la mente, sino en la forma en la que nos expresamos con nuestro cuerpo, habitar la corporeidad. Entonces tenemos una meta, nos imaginamos cómo nos sentiríamos si ya la tuviéramos y nuestra imaginación lo hace solo, lo hace por su cuenta. No hace falta intervención de uno. Crea la imagen y en ese momento nos acoplamos a ella. Y mientras más la mantengamos, más cerca estaremos de alcanzar ese resultado. Incluso podríamos experimentar la extraña situación en la que a nivel sensaciones ya nos experimentemos como si hubiéramos alcanzado la meta sin en realidad alcanzarlo a nivel físico. Podemos llegar a tal nivel y vamos a estar de hecho a un solo paso de alcanzarlo. Ahora, ¿esto tiene aplicaciones para la salud? Es especulativo para este punto porque los estudios de la imaginación, qué interesante suena, ¿no? Poder crear imágenes y ver cómo las imágenes te afectan, pero piénsenlo, imaginen el jugo de un limón exprimiéndose dentro de su boca, cómo los hace salivar. Ahora imagínense cómo se sentirían si alcanzaran su meta más elevada. Tendrían automáticamente un cambio en su estado de ánimo, y si el estado de ánimo lo mantienen de forma prolongada, estarán a un solo paso de experimentarlo. Y este es experimentarlo de forma física. Pero a nivel sensación, sentimiento y pensamiento, usted que nos escucha ya estará experimentándolo. Ahora, ¿esto es real? Sí es real a nivel imaginario. ¿Cómo traerlo a la actividad física? Pues claro, hay que moverse, hay que llevarlo a cabo, hacer un plan si lo requieren. Pero, ¿por qué no pensar que es tan real como imaginarse con una apariencia totalmente distinta en un sueño, o imaginarse con una nueva habilidad en un sueño, que podemos mover objetos con la mente, o que podemos crear una canasta de frutas? De la misma forma podemos experimentar en nuestra imaginación y posteriormente de forma física. Pero sigue siendo un poco confuso cómo es que la imaginación se convierte en realidad, ¿no? Así es bastante interesante, ¿no? Como de todo lo que estamos comentando, sobre todo esta cuestión humana, ¿no? Tan humana que tiene los seres de nuestra sociedad, de tratar de hacer esta cuestión de cómo transportar nuestra imaginación a la sociedad, a materializarlo, ¿no? Transformar nuestros pensamientos
en algo físico. Muchos humanos intentan hacer esta cuestión mediante el arte, mediante obras artísticas como la música, las pinturas, el cine. Qué interesante, ¿no? Cómo tratar de la mente y el cerebro, transformarla y sacarla de nuestro cuerpo, a convertirla en una cosa o en una cuestión que nos ayude a reflexionar sobre ello, que nos ayude a materializar lo que queremos, lo que estamos pensando. Es por ello que muchas veces se dice que el arte es subjetivo, ¿no? Porque al final del día la mente es subjetiva también. Y nuestra experiencia de vida es subjetiva, porque nosotros estamos pensando ello, estamos pensando que estamos pensando, estamos escuchando nuestra conciencia, nuestra voz interna, por así decirlo, pero otras personas no viven nuestra vivencia, valga la redundancia. Muchas personas no comprenden muchas veces a qué se refiere la expresión del arte, ¿no? Una pintura, a lo mejor el que la hizo, el autor, el pintor, tenía una intención, tenía una idea, tenía una explicación debido a que estaba transformando su imaginación en ello. Su imaginación y su pensamiento y todas esas imágenes mentales, tratando de transformarlas al plano físico. Pero una vez que están en el plano físico, en una obra de arte, en un cuadro, en una pintura, cada persona lo va a interpretar de una forma distinta, debido a que cada quien le genera unas imágenes mentales distintas, debido a que cada persona tiene un funcionamiento neurológico diferente, debido a muchas cuestiones como su herencia genética, el contexto en el que vive, como su cultura y cómo su cultura transformó su cerebro. También tiene mucho que ver su crianza, tiene que ver el medio en el que vive, el clima en el que se expone, cuestiones políticas, cuestiones educativas, ¿no? Cómo el sistema educativo le ha incitado a actuar, a hacer de alguna forma. También tiene mucho que ver el medio ambiente en el que se encuentra, y no necesariamente de una forma natural, ¿no? También el contexto de su colonia, el contexto de su fraccionamiento, las costumbres que hay en su localidad, también el recorrido de su vida en general, ¿no? Los sucesos a los que se ha expuesto, las memorias, los recuerdos que tenga, si tiene o no algún tipo de trauma, algún tipo de postura, su ideología, los medios artísticos que lee, como literatura, o también el diseño gráfico que consume en redes sociales, qué imágenes están alterando su mente, su cerebro. Ahora sí que nuestro cerebro tiene muchísimo que ver con la influencia del medio exterior, ¿no? Y darnos cuenta que nuestro cerebro está cambiando en cada momento. Nunca somos la misma persona debido a que nuestro cerebro está en constante cambio, debido a que siempre estamos expuestos a un sinfín de estímulos, a mucha información, a mucho aprendizaje, a mucha educación, y esta capacidad que tiene nuestro cerebro para moldearse, para crear nuevas conexiones neuronales, transformar el cerebro en su totalidad, se le llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de los pensamientos para cambiar el cerebro, y este proceso se lleva a cabo mediante el sistema nervioso, el cual modifica su estructura, conexiones y funciones en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o incluso los estados mentales. Esta idea revolucionó la neurociencia al demostrar que el cerebro no es una estructura rígida y estática, sino dinámica y adaptable a lo largo de la vida. Y hay mucha ciencia detrás de la neuroplasticidad. La neurociencia nos habla sobre cambios estructurales y funcionales. Los pensamientos pueden influir en el cerebro de dos maneras principales, que es la neuroplasticidad estructural o la neuroplasticidad funcional. En la neuroplasticidad estructural hay modificaciones físicas en el cerebro, como el aumento o la disminución del volumen de materia gris o la formación o eliminación de sinapsis, por dar unos ejemplos. Mientras que en la neuroplasticidad funcional hay varios cambios en la fuerza de las conexiones neuronales o en la activación de áreas específicas del cerebro. Los principales mecanismos biológicos involucrados en la neuroplasticidad es la sinaptogénesis, la potenciación a largo plazo, la neurogénesis, la mielinización, entre muchos otros. La sinaptogénesis es la formación de nuevas sinapsis entre neuronas en respuesta a experiencias repetidas o pensamientos persistentes. Un ejemplo de ello es el aprendizaje de un nuevo idioma y cómo aumenta la densidad sináptica en áreas relacionadas con el lenguaje. Otra característica del mecanismo biológico de la neuroplasticidad es la potenciación a largo plazo. Esta es un aumento en la eficacia sináptica
tras la estimulación repetida y sostenida de una vía neuronal, la cual está relacionada con la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Otro mecanismo biológico es la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, principalmente en el hipocampo, la cual es una región crucial para la memoria y el aprendizaje. Varios factores como el ejercicio físico, la meditación y el pensamiento positivo, de alguna forma, pueden estimularla. Cabe recalcar que la neurogénesis ha sido una gran cuestión de debate dentro de la neurociencia, dentro de la biología, debido a que muchos científicos y profesionales de la salud consideran que la neurogénesis es imposible. Los últimos avances en la neurociencia nos demuestran que la neurogénesis sí es posible, pero de una forma que el humano todavía no ha logrado comprender. Y este debate del si la neurogénesis es una realidad o es un mito, pues es bastante interesante darnos cuenta, ¿no?, que es algo tan microscópico, tan diminuto, que es bastante complicado determinar si esto es veraz, ¿no?, en su totalidad. Sin embargo, pues los últimos avances en las neurociencias dan luz verde y dan esperanza a que la neurogénesis es una realidad. Y cabe recalcar que otro mecanismo biológico principal asociado a la neuroplasticidad es la mielinización, que esta es un aumento en la mielina alrededor de los axones, lo que acelera la transmisión de los impulsos eléctricos. Imaginemos que la neurona es como un cable de nuestro cargador, ¿no? Si ponemos la cajita en la conexión y la conectamos a nuestro teléfono, pues va a haber este intercambio energético, este impulso eléctrico, y pues nuestro teléfono va a empezar a cargarse. Imaginemos que el cable, supongamos que es un cable de iPhone y es de color blanco, tiene esa textura plastificada que podemos sentir. Eso blanquito sería la mielina, y esta recubre toda la comunicación, recubre en este caso, ¿no?, el plástico recubre el cargador. La mielina recubre la interacción entre las neuronas. Sin mielina no habría comunicación neuronal óptima y habría una mala comunicación, desajustes neurológicos, desajustes neuroquímicos y pues muchísimas problemáticas también de salud mental, salud neurológica, etc. El pensamiento repetitivo en tareas específicas pueden reforzar la mielinización en circuitos neuronales relevantes. Y también es importante hablar sobre el papel de los pensamientos en la transformación del cerebro, ¿no? Como ya he mencionado un poco muy introductoriamente, cómo el pensamiento puede alterar el cuerpo y también el pensamiento puede alterar el mismo cerebro. Los pensamientos no son simplemente experiencias abstractas, tienen un correlato neurofisiológico real. Y vamos a hablar un poco sobre estos pensamientos, ¿no? Cabe recalcar que principalmente se estudia cómo los pensamientos positivos influyen y cómo los pensamientos negativos también tienen relevancia en esta cuestión. Los pensamientos supuestamente positivos pueden ayudar a reducir el volumen de la amígdala, disminuyendo la respuesta al estrés y la ansiedad, aumentar el grosor cortical en el lóbulo frontal asociado con una mayor regulación emocional y toma de decisiones, al igual que fortalecer la conectividad prefrontal límbica, mejorando la capacidad para manejar el estrés. Un ejemplo de ello es la meditación, y esta aumenta la densidad de la materia gris en el hipocampo, mejorando la memoria y la regulación emocional. Por otra parte, los pensamientos negativos, y en específico la rumiación, en el pensamiento negativo crónico puede modificar el cerebro de manera perjudicial. Cabe recalcar que la rumiación es esta constante repetición de pensamientos catastróficos que pueden generar ansiedad, estrés y miedo. Algunas de las cuestiones negativas que pueden impactar los pensamientos en el cuerpo, en el cerebro, es la hipertrofia de la amígdala. Mayor predisposición a respuestas de miedo y ansiedad pueden perjudicarla. También una reducción del volumen del hipocampo, el cual puede estar asociado con la depresión y trastornos de ansiedad crónica debido a ello. Hay una relación también en los pensamientos autocríticos persistentes con la hiperactividad en la corteza prefrontal ventromedial. Un ejemplo de todo ello es que las personas con depresión presentan menor conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal dorsolateral, lo que puede llegar a dificultar el control emocional.
Y pues es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos dando un poco de énfasis en el tema. Quienes tengan más interés en profundizar en ello, les invitamos a buscar en fuentes confiables. Y pues es bastante interesante percibir la neuroplasticidad, ¿no? Como esta capacidad asombrosa que tienen los pensamientos para cambiar nuestro cerebro, y cómo puede resultar bastante profunda entre la interacción entre lo psicológico y lo biológico. Comprender este fenómeno nos invita a reconocer la importancia de cultivar hábitos mentales positivos, al igual que las prácticas de autoconciencia y las estrategias de manejo del estrés para promover nuestra salud de manera integral. Yo personalmente recomiendo a una neurocientífica llamada Nazaret Castellanos. Es muy buena y desarrolla ampliamente cómo se relacionan todas las partes de nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Nuestro corazón, la forma en la que caminamos, con cada una de las diferentes partes de nuestro cerebro. Desde el tálamo, hipotálamo, amígdala. Investíguenlo y dense un clavado. Tiene varios libros, conferencias en YouTube y artículos científicos. Mencionaste hace rato un poco ampliamente los factores que influyen en un artista en su proceso creativo. Todos estos son factores que modifican y construyen quién él es, o quién ella es, o ella, e influyen en la forma en la que presenta el producto ante la sociedad. Es importante tenerlas en cuenta, sí, pero muchas veces no vamos a conocerlas. Encontré una definición muy interesante sobre la relación entre la conciencia y lo inconsciente, que describe que lo consciente es lo que experimentas de primera mano en la experiencia psicológica, y lo inconsciente eres tú mismo, pero a la inversa. Esto se refiere a que quien seas tú, seas quien seas y seas como seas, hay una parte de ti que no conoces y que eres tú a la inversa. En inglés, universo, se parece mucho a la forma de escribir you inverse, que es tú a la inversa. A partir de esta idea, se puede comprender cómo cada cosa que no eres tú tiene que ver con quién eres tú de una forma inconsciente. Algo importante a mencionar es el estudio del inconsciente. Ha sido demeritado, desacreditado y ha sido descartado por no ser posible su estudio. Es un poco paradójico hablar de un inconsciente en la ciencia, porque la definición es aquello que escapa a la conciencia. ¿Cómo vamos a estudiar algo de lo que ni siquiera somos conscientes? Pues sí es posible estudiarlo, y esto es a través de comprender todo lo que no somos. Y mucho de lo que no somos es la mente ajena. Cuando damos un clavado a nuestro inconsciente, ya sea en sueños, en escritos sin escritura automática, no sé si lo has practicado, o pintar y dejarse fluir, no solo influye quién somos y nuestra psique, sino todo lo de nuestro entorno. La psique ajena también forma parte de nuestra experiencia. Esto es muy interesante. La realidad externa tiene influencia directa en nosotros, y también tiene influencia directa en los otros, en nosotros y en los demás. Y en cada persona influye de manera distinta, pero aún así todas las experiencias forman parte de la misma. Eso es muy curioso, muy ilustrativo. Nos permite llegar a la conclusión de que todos están conectados con todos a nivel profundo. Entonces, ¿realmente creen que un pensamiento no pueda influir a una persona que tienen apenas aquí a un lado? O una persona quizás, atreviéndonos a sugerir, al otro lado del mundo. ¿No será que la suma de acciones eventualmente llegarán? Bueno, algunas posturas pseudocientíficas han planteado la existencia de un mar de pensamientos que va más allá de la materia, en el que de forma instantánea podemos enviar pensamientos a otra persona al otro lado del mundo, no necesariamente por manifestación física.
Pero hasta que encontremos una forma de demostrarlo, nos queda la exploración de nuestra propia imaginación. Hablaste ahorita sobre la neuroplasticidad. Para quienes nos escuchan, yo entendería la neuroplasticidad como una ventaja que tiene el ser humano y una capacidad de adaptarse para experimentar cualquier cosa, para desarrollar cualquier habilidad que deseen experimentar. Así que si tienen algún deseo de probar algo nuevo, crean lo que realmente es posible y la neuroplasticidad lo demuestra. Será trabajo de los investigadores, o tal vez aquí traer una segunda parte de la neuroplasticidad, cómo construir estas nuevas redes neuronales. Sería interesante, ¿no? Cómo dar el primer paso para aquello que queremos. Así es, así como menciona mi compañero, es bastante frustrante, ¿no? El hecho de que la ciencia descarte al inconsciente como algo irreal. Si bien pues es algo bastante complejo, ¿no? Y muchas veces hay bastantes limitantes que tiene el método científico para el estudio del cerebro y el estudio de la mente. Debido a que si bien el cerebro podemos verlo, podemos a lo mejor tocarlo, a lo mejor el cerebro de un cadáver, podemos analizarlo, a lo mejor dentro de un quirófano, ¿no? Un neurocirujano puede abrir el cráneo, todo ello, hacer una cirugía y pues hacer todas estas cuestiones de técnicas quirúrgicas, maniobras, etcétera. Pero la mente no podemos ponerla en un quirófano, la mente no la podemos poner en una mesa, no podemos hacer una cirugía psíquica. Es por ello que es bastante complejo, ¿no? Analizar la mente. Y muchos filósofos y varios estudios científicos de la mente proponen que la conciencia y la mente es un estado de la materia alterno a todo lo que conocemos. Y esto predispone a algo bastante complejo, ¿no? Cómo toda nuestra sociedad funciona en base a los elementos que conocemos como agua, tierra, fuego, aire, y que la conciencia sea un quinto elemento que nos predispone, ¿no? Para la sociedad. Obviamente lo que menciono es una cuestión filosófica y una postura. Cabe recalcar que esto no es una realidad demostrada científicamente. Sin embargo, pues esto es lo mismo a lo que voy, ¿no? ¿Cómo la ciencia va a demostrar eso si es algo intangible de alguna forma? Está más allá que enfrente de nosotros, está en una cuestión bastante complicada. Y muchas veces la ciencia trata de poner en números, de estructurar, de analizar, de sistematizar, de burocratizar las cuestiones, ¿no? Para que estas puedan ser replicables, puedan ser demostrables. Pero la mente, la psique, la experiencia humana no la podemos arrancar del cuerpo y ponerla en la mesa. No podemos poner en una mesa la imaginación. Tratamos de moldear nuestro medio externo en base a nuestra imaginación. Pero la imaginación no podrá estar físicamente en el plano en el que nos encontramos, ¿no? No como una materia, no como una cualidad. Pues realmente hay algo que no sea imaginario. Al fin y al cabo, toda la construcción de la realidad es imaginaria, en el sentido de que es una imagen creada por el cerebro. Eso es cierto, la mente es construida por el cerebro, pero también tiene que tener otro origen, ¿no? No solo la construcción del cerebro, sino de dónde vendrían las imágenes de los sueños, por ejemplo. Así es. Salimos de este programa como en todos con más dudas que respuestas, pero es bastante interesante generar en nosotros estas preguntas para poder analizar en profundidad nuestro día a día y ver atrás de nuestros ojos, no de una forma literal, ¿no? Sino de una forma analítica, y darnos cuenta de todo lo que se oculta atrás de nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Muchas cuestiones que no podemos ver en nuestro día a día determinan muchísimo nuestro día en general, el desarrollo de nuestra mente, el desarrollo de nuestro ser de una forma integral. No solo somos cerebro, somos la interacción entre todos nuestros órganos, y esta interacción entre todos nuestros órganos da como resultado la mente, no solo la interacción entre las neuronas. Al igual que no solo la interacción mente y cuerpo, sino también la interacción mente-cuerpo-contexto, ya que no solo somos un producto biológico, sino a este punto histórico en el que nos encontramos hoy en día, todos los humanos somos un producto social, un producto antropológico, cultural, político, etc. Entonces es importante
darnos cuenta del funcionamiento de todo nuestro ser en general para poder ser conscientes de ellos, tomar nosotros nuestras propias decisiones y no que otras personas o cuestiones complejas como la mercadotecnia tomen decisiones por nosotros. Es un gusto que nos hayan acompañado este día en nuestra programación el día de hoy. ¿Hay algo que te gustaría comentar? Sí, algunas preguntas. Observen la materia a su alrededor. ¿En qué momento la materia se convierte en mente? ¿Realmente hay un punto en el que demos el salto de materia a mente? Si es así, ¿en cuál es? También yo me he preguntado muchas veces para qué sirve el deseo. De repente sentimos deseo y no siempre lo satisfacemos, pero ¿cuál es su función? ¿O por qué vienen pensamientos intrusivos? Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por escucharnos. Mi recomendación de la semana sería que exploren su imaginación, que vean qué tanto pueden crear a nivel imaginación y qué tanto pueden crear a nivel realidad física, y vean si se parecen unas cosas con las otras. Podrían sorprenderse muchísimo de cómo la realidad que crean es muy parecida a la realidad que imaginaron. Así es, les invitamos a seguir sintonizándonos todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Les invitamos a seguir generando conexiones neuronales de manera consciente. Procuren sinapsear conscientemente. Hasta luego.